Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Memoria Histórica del Ecuador. En esta ocasión vamos a abordar el tema del primer gran historiador que ha tenido nuestra patria. Me refiero al padre Juan de Velasco y Petrochi. Para conocer algunos antecedentes de su biografía, trasladémonos primero imaginariamente al corazón del Ecuador, a la ciudad central de Riobamba. Juan de Velasco nace en 1743 en el seno de una familia de criollos muy importantes de la ciudad, de tal forma que los primeros estudios realiza el joven Velasco en la ciudad de Quito, en el seminario de San Luis. Pocos años después se incorpora a la Compañía de Jesús, es decir, a los jesuitas, en la ciudad de La Tacunga. Sin embargo, en el año de 1747, cuando todo el centro del país fue asolado por un terrible terremoto, sale nuevamente a la ciudad de Quito y se lo encuentra estudiando en la Universidad de San Gregorio Magno, universidad que le otorga el título de doctor en teología. Y claro, años después, el doctor en teología Juan de Velasco lo encontramos ejerciendo la profesión primero en Cuenca, luego en Ibarra y finalmente en la ciudad de Popayán, donde va a ser sorprendido por la real pragmática de Carlos III. Como ya hemos hablado en capítulos anteriores, esta disposición del monarca hacía que todos los jesuitas de territorio español sean expulsados a las afueras de estos dominios monárquicos, y todos ellos fueron trasladados en principio a la isla de Cuba. Hemos hablado, como les digo, en capítulos anteriores de ese drama humano que significó el traslado primero en tierra, luego por mar, en condiciones antihigiénicas de hacinamiento en los mismos barcos, de tal suerte que muchos jesuitas, especialmente de avanzada edad, murieron en el trayecto. ¿Sí? Juan de Velasco todavía joven, digamos, en la vitalidad de su vida, llega a Cuba, soporta todos los problemas que en ella imperan. Como todos sabemos, este fue un acto fulminante, no les permitió siquiera que puedan despedirse de sus familias, y peor aún que lleven algunas pertenencias, de tal forma que la corona se cuidaba de que la población no pueda reaccionar a favor de ellos y cause motines, alguna revolución. Es decir, eso fue de la noche a la mañana que tenían que salir los jesuitas de territorio español. Cuando analizamos detenidamente la obra, que es la que vamos a hacer justamente ahora, del padre Juan de Velasco, nos damos cuenta que haber apelado solamente a la memoria es definitivamente imposible. Personalmente participo del criterio de que él debe haberse llevado sus apuntes valiosos de años de investigación, de mucha curiosidad investigativa que realizó en territorio ecuatoriano para poder concretar la magnánima obra que la hizo ya en el extrañamiento. Juan de Velasco, el momento que es sacado ya de territorio español, incluso de la península española, como sabemos, llegaron a la isla de Córcega y después ya redistribuidos a varias ciudades e islas de Italia. Juan de Velasco lo encontramos en Faenza, en una ciudad norteña de Italia, donde va a pasar el resto de su vida.
Y es justamente en la ciudad donde va a tener relación con otros jesuitas expulsos que tienen esas condiciones intelectuales y la vitalidad para ponerse a escribir una serie de obras en las que vamos a encontrar en la posteridad como las primigenias de los países de origen. Se presenta justamente en esos años, por coincidencia, una serie de obras que están publicando los europeos que van a denigrar la condición del americano. Verbigracia. En el año de 1768, Cornelius de Pau publica una obra que se llama Memorias interesantes que sirven para la historia de la especie humana. 2 años después, en 1770, Guillermo Raynal publica Historia de las dos Indias. Luego publica también Guillermo Robertson otra obra que se llama Historia de América. En todas estas obras hablan de que los americanos tienen solamente la felicidad, el de no pensar. Esa es su felicidad, no pensar. Los españoles que pasan a América se degeneran, que las cualidades del aire en América son vaciadas y por eso hace que tanto seres humanos como animales se denigren. Es decir, todo este conjunto de ideas que empiezan a publicarse van a soliviantar los ánimos de los jesuitas que están en esos territorios extraños. Les va a causar una gran conmoción. Por si fuera poco, en territorio español estos autores son bien acogidos. De hecho, hay también personajes que salen a contrarrestarles, porque ¿cómo es posible que hablen de un continente al que no conocen, no han ido y, digamos, denigren de la forma que lo están haciendo? Pero claro, con la salvedad de que ponían a un lado a los conquistadores, a los que no les ponían en defensa eran los nativos americanos, de tal forma que todos estos autores son bien reconocidos, incluso por las autoridades españolas. Piensen ustedes entonces el grado de insatisfacción que llegan a tener más allá del extrañamiento de sus patrias, de sus familias que tienen los jesuitas en territorio italiano, que les caigan con esta serie de obras denigrativas del continente americano. Y es la ocasión en la que se ven persuadidos, literalmente obligados a escribir en contra de eso que se denominó la calumnia de América. Y en efecto, a partir de estas circunstancias empiezan a emerger obras monumentales, como por ejemplo la obra de Francisco Javier Clavijero, La Historia de México, o la de Juan Ignacio Molina, La Historia de Chile, y por supuesto la historia del Reino de Quito de nuestro Juan de Velasco y Petroche. Entonces, en estas circunstancias, Juan de Velasco, creo yo, hizo acopio de el cúmulo de información que tenía escrito en algún cuaderno, en algunos folios que se habrá llevado a escondidas, y de eso, de ese resumen que tenía, fue desarrollando su gran obra. Como les digo, la gran obra de la historia del reino de Quito. Es singularmente importante que atendamos a lo que él escribe en el prólogo de su gran obra, justamente para contrarrestar la calumnia de América. Y miren lo que él dice: escribo no tanto para complacer a otros, cuanto para hacer ese corto obsequio a la nación y a la patria, ultrajada por algunas plumas rivales que pretenden obscurecer sus glorias. Está clarito que estaba escribiendo en contra de esa famosa ola de publicaciones que calumniaban la
condición americana. Y en el mismo tono lo hacen también Clavijero de México y lo hace también Molina de Chile. De tal forma que se va demostrando en Juan de Velasco al gran humanista, al gran personaje que tenía todas las condiciones para escribir una obra que nos concitaba el interés acá por primera vez para autorreconocernos como quiteños, como dueños de un pasado común, como dueños de un territorio, de unas bondades naturales, paisajísticas, geográficas, hidrológicas, productivas. Esa es la gran obra de Juan de Velasco, por ser pionera justamente en el ámbito del quehacer histórico. Sin embargo, a lo largo de todos los años, e incluso en la actualidad, la obra de Velasco ha sido muy cuestionada. Y muy cuestionada por varias circunstancias. Sin embargo, me voy a permitir, en defensa del personaje, hacer algunas argumentaciones para justamente contrarrestar este mal criterio que a veces se ha generado en la historiografía ecuatoriana y en el quehacer académico de nuestro país. Se le ha condenado porque, claro, una vez que uno revisa los tomos de la historia del Reino de Quito, no encontramos bibliografía. Sin embargo, hay que aclarar una situación. La obra fue publicada ya a inicios del siglo XIX, cuando Juan de Velasco ya había fallecido, es decir, él no vio su publicación, la obra concretada de tanto esfuerzo. Nada asegura que en ese trayecto entre el llevar los manuscritos originales a la imprenta o en la misma imprenta se hayan trastocado estos papeles y no salieron la bibliografía. Por lo tanto, es motivo por el que, como les digo, ha sido objetada su obra. Pero también le cuestionan porque aseguran que cómo puede haber escrito una obra histórica haciendo acopio de leyendas, de cuentos, de lo que la gente le contaba. Por eso es que yo considero que él llevó apuntes. Todo es una obra monumental para pensar que solo hizo acopio de su memoria. Sin embargo, ahí también hay un valor, porque justamente dio cabida a ese saber de la gente, de aquellos que vivían en los lugares de esos saberes y conocimientos, y lo traslada a la obra, por lo cual también debería más bien ser reconocido por ese lado. Pero también es, cuestionada su obra porque todos aseguran de que como no él llevó nada, todo lo hizo de memoria. E insisto, a favor del autor, yo no creo que todo haya sido fruto de la memorización. Debe haberse llevado alguna documentación en la cual respaldarse, porque como vamos a ver, es literalmente imposible que por más audaz, por una mente prodigiosa que haya tenido, pueda haber capturado semejante cantidad de información, incluso con nombres, fechas y lugares, para desarrollar esta magnánima obra. Entonces, digamos que al hacer, un resumen de esta que es su famosa obra, porque a la par hay que decir que escribió también poesía, escribió cuentos, tiene otra amplia gama de publicaciones que al final haré alguna mención. Tenemos que hacer mención de su gran obra emblemática, ¿no es cierto? La historia del Reino de Quito. Y esta historia está dividida en dos grandes tomos. El primero, la historia natural, que se divide en 4 libros. El primer tomo se divide en 4 libros. El reino mineral, el segundo libro es el reino vegetal, el tercero es el reino animal y el cuarto es el reino racional. Eso es lo que conforma el cuerpo de este primer tomo. El segundo tomo ya habla de la historia antigua que va desde los pueblos primitivos
hasta la conquista. Y luego el segundo libro, La historia moderna, que va desde la conquista hasta el año de 1767, en que se produce la expulsión de los jesuitas. Pero aquí me voy a permitir darles una primicia. El mismo Monseñor Federico González Suárez aseguraba que el tercer tomo del padre Juan de Velasco, sus manuscritos originales, se conservaban en el archivo de los jesuitas en la ciudad de Quito, en la parte norte, en el barrio de Coto Collao. Para gran sorpresa de quien ahora se presenta a ustedes, hemos tenido la gran satisfacción de encontrar ya publicada ese tercer tomo de la obra del padre Juan de Velasco, que lleva el nombre de Extrañamiento o Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Compañía de Jesús del mismo reino. Su editor, el padre Francisco Piñas Rubio. No tiene sino 7 años nada más de vigencia, es una obra muy escasa, por supuesto, hemos tenido acceso, por eso podemos hoy hacer este lanzamiento público de que el tercer tomo de la historia del padre Juan de Velasco ya está a la luz, ha sido publicada por el esfuerzo de recuperar esos manuscritos del padre Francisco Piñas Rubio. Vamos a hablar un poquito de cada uno de estos libros. Volvamos al primer tomo de la historia natural, y para escribir esta historia es evidente que haya recorrido el territorio. Así fue, pero no solo eso, sino que él era en sí mismo un lector asiduo. Toda obra de corte natural lo leía. Se nutría de esa información, no le bastaba solamente la información del aula de clase universitaria. Él también se autoeducaba con todo tipo de lecturas de libros que llegaba a sus manos. Era un asiduo visitante de las bibliotecas de los jesuitas. Los jesuitas, como ya he sabido, tenían famosas bibliotecas en sus colegios y ni se diga en la universidad. Entonces él investiga los fenómenos naturales, usos y costumbres de la gente, las tradiciones, monumentos de los pueblos, es decir, él recorre y está en contacto. Tan es así que él aprende el quichua justamente para tener una relación directa con los pueblos originarios a donde él acude a pedir información, a relacionarse. Se apoya del saber popular y eso es fundamental. Se dice, y con mucha razón, que siendo que él es un sacerdote, que es un religioso, es un evolucionista. El mismo Federico González Suárez dice esto. Creía Velasco en una transformación de las especies vivientes, mucho más trascendental que la que después imaginó el famoso naturalista inglés Darwin. ¿Quién lo creyera? Hasta pensaba en la descendencia simiana del hombre y no la juzgaba imposible. En otras palabras, de la descendencia del ser humano desde los primigenios chimpancés. Cuando eso es teoría mundialmente conocida a partir de Darwin, Juan de Velasco, 50 años atrás, ya estaba diciendo esto. Había que entenderlo. Y por eso es que a veces se lo juzga como muy fantasioso. No, ahí atrás hay un conocimiento enorme. Yo creo que es un adelantado de la época. Juan de Velasco también en su segundo tomo aborda ahora la historia antigua. Y esta historia está dividida en 4 libros. O más bien dicho, en 4 épocas. La primera habla del reino fundado por los quitus y todos ya conocemos esa historia con los caras y eso que es, digamos, Vox Populi. Pero la otra época es del reino conquistado por los xiris, tema por el cual también ha sido objetado porque nadie da
cabida de la existencia de estas agrupaciones. La tercera época es la llegada y conquista del reino por parte del Inca Huayna Cápac. Es decir, estamos en pleno período prehispánico. La cuarta época es aquella de la conquista del reino por parte de los conquistadores europeos. Es decir, hasta ahí llega la historia antigua. ¿Por qué es objetado Juan de Velasco? Porque él trata de emular a sus paisanos que hacen del imperio inca. Ellos encontraron unas dinastías y entonces estructuraron toda una asociación dinástica, y a modelo de lo que hace estos autores respecto de los incas, imita, digamos, Juan de Velasco y trata de encontrar estas dinastías en territorio ecuatoriano. Es muy posible que no haya habido esto, pero lo que él quiere es relevar la importancia de las civilizaciones, de los pueblos que están habitando este territorio. Él está diciéndonos que son tan importantes como el imperio incásico. Es para dar relevancia justamente a aquello. Entonces también le defiende a capa y espada al rey inca Atahualpa por ser quiteño, eso es evidente. En el segundo tomo de la historia antigua, presta atención a la religión de dichos pueblos, se inmiscuye en esas ritualidades, denuncia, eso sí, la muerte de los pueblos originarios, sea por maltrato o por las enfermedades. De hecho, va a condenar muchas acciones de los conquistadores españoles. Hay evidencias de que consultó, por ejemplo, a cronistas como Agustín de Zárate, a Francisco López de Gomara, a Antonio Herrera, al mismo Inca Garcilaso de la Vega. Termina resaltando que, pese a los atropellos de los conquistadores, ellos llevaron a los pueblos originarios a la vida racional, política y civil. Es decir, encuentra, digamos, unas entradas favorables a la presencia, digamos, española en estos pueblos originarios. El segundo tomo de la historia moderna, como decimos, está dividido también en 5 libros. El primer libro habla de la provincia de Popayán. Entiéndase que era parte del antiguo Real Audiencia de Quito, era territorio de lo que hoy es el Ecuador, pero claro, bueno, eso es otra historia, terminó disgregándose y ahora pertenece a la hermana República de Colombia. El segundo libro habla de las provincias altas de Quito propio que componen el gobierno de Quito. El tercer libro, las provincias bajas de Quito propio que componen 4 gobiernos. El cuarto libro, provincias orientales de Quito impropio que componen 5 gobiernos. Y por último, el quinto libro, las provincias del Marañón y sus misiones que componen un solo y dilatado gobierno. En el segundo tomo de la historia moderna, en el prólogo, él ya se anticipa a explicar todo lo que va a vivir las comunidades de los pueblos originarios versus la presencia de los conquistadores ibéricos. Y ahí dice, encontraremos en esta historia, digamos, habrá milagros, revelaciones, profecías, santidad y martirio, sujetándose con entera obediencia a los decretos del Papa Urbano VIII y la Inquisición. Y claro, en este tema de la historia moderna, como le hemos dicho, parte desde la presencia de Benalcázar y todo el periplo de los españoles en tierras quiteñas. Hay relatos de martirios, de santidad, hay santos. Es más, profundiza en el tema de la historia de nuestra Mariana de Jesús. Habla mucho del tema de las expediciones a la Amazonía, y cuando uno revisa la obra dice esto es fruto de la memoria. Eso es imposible, porque ahí hay nombres, lugares, sitios, fechas incluso, que eso es prácticamente imposible haberlo escrito solamente haciendo acopio de la memoria. Una cosa que es importante relevar
En este tomo, digamos, el tomo segundo de la historia moderna, nos narra la famosa sublevación estudiantil de la Universidad de San Gregorio Magno en el año de 1725. Es muy importante este episodio que hemos hablado cuando hicimos mención de la historia de las universidades que tenía Quito. Pasemos a hablar ahora de este tema del libro nuevo, del extrañamiento, de aquel libro que les acabo de decir que se llama Historia Moderna del Reino de Quito y Crónica de la Provincia de la Compañía de Jesús del mismo reino. O, fácil, el extrañamiento. Porque es un libro que solamente habla de este tema. Es más, se me ocurre que mientras él va viviendo todo el periplo de expulsión desde territorio americano hasta llegar a Faenza, él lo escribe todo. Y ahí sí va cogiendo datos mientras va viajando porque está lleno de datos, llenos de informes, de fechas, de nombres. Es impresionante las 476 páginas que tiene este tomo, en el cual habla en 6 ámbitos, o más bien dicho, en 6 épocas de lo que sucede en el proceso de extrañamiento, porque así se llama el libro. El primero es analizar el estado actual de la provincia de Quito al tiempo general del extrañamiento de los dominios de España. Entonces, ¿cómo estaba la Compañía de Jesús en Cuenca? ¿Cómo estaba manejándose en Quito, en La Tacunga, en Ibarra, en Popayán? Es decir, todo lo que él conocía, cómo estaba el estado actual justo en 1767. Digamos, un pantallazo inmediato, un corte inmediato de cómo estaba funcionando colegios, seminarios, la misma congregación, las iglesias, los conventos, todo tal cual. El segundo ámbito es los arrestos de los colegiales y Casa de la Provincia. Ahí ya narra, hemos visto, cómo se va produciendo, digamos, la salida de los conventos, de los colegios, de las universidades y cómo los van a empezar a trasladar al destierro. El tercer ámbito es viajes de los sujetos desde los puertos de América a España. Como les hemos dicho en capítulos anteriores, se produce toda una suerte de traslado primero por tierra para salir a puerto. En el puerto se embarcan en un barco y luego llegan primero a Cuba y de Cuba luego viajan a España. El cuarto libro, Demoras en el puerto de Santa María de España. Ahí se quedan aproximadamente 6 meses por una serie de problemas que se van suscitando, pese a que la corona está urgida de sacarlos cuanto antes, porque en definitiva son costos que se le carga al erario de la monarquía. El quinto tomo, digamos, el quinto ámbito del tercer tomo del extrañamiento es viajes de España a Italia. ¿Ya? Entonces ahí cómo van, pone hasta el nombre del barco, el grupo de jesuitas que se embarcan con nombre, con edad y todo, y cómo van saliendo. Es decir, eso lo fue haciendo durante el viaje. ¿Ya? Eso está clarísimo, que el tercer tomo lo escribió durante el proceso del extrañamiento. Y claro, el último, digamos, ámbito de este tercer tomo es demora en la Italia. Es decir, ya todo el tiempo que se quedan ahí y todo el drama que están viviendo en definitiva. El gran filósofo argentino Arturo Andrés Roy dice: podríamos decir que con hombres ilustrados como Velasco tuvo sus inicios entre nosotros al americanismo como una efectiva forma de autoconciencia y autorreconocimiento del nuevo hombre. Siempre fue Juan de Velasco fiel, digamos, a los criollos. Él fue un criollo, él no trató de disimular eso. Abrió, por supuesto, las investigaciones históricas y pese a que habló de los pueblos originarios, aunque no los defendió como sí lo hicieron otros religiosos, no los desechó de su obra. Decir que, para terminar,
Él escribió también otras obras, precisamente una que es famosa, Colección de escritos de un ocioso en Faenza, que son 5 volúmenes de manuscritos, estudios, poesía, una serie de otros ámbitos que no tenía que ver con el tema de historia. Esto ha sido entonces, queridos amigos, una breve reseña de la gran obra del padre Juan de Velasco, que como les digo es nuestro primer gran historiador del país. Quedo agradecido de la presencia de ustedes y nos volveremos a encontrar en un próximo episodio, así es que hasta entonces, muchas gracias y hasta luego.